Good morning, brothers and sisters. It's a privilege for me and my family to be with you this morning. Thanks for your love. Thanks for your support. Thanks for your prayer for us. It's a bless for us in Colombia has this kind of partnership with you. And it's our prayer that God give us a long time for this relationship. And thanks for that. This is all my English. Tengo también el privilegio de abrir las escrituras con ustedes esta mañana I have the pleasure this morning to open up the scriptures with you para poder estudiar el Padre Nuestro. to study the Lord's Prayer. Estamos en Colombia en una serie de predicaciones en el Evangelio de Lucas In Colombia, in our church, we are in a series of sermons in the Gospel of Luke. y los últimos 3 domingos hemos estado estudiando juntos el Padre Nuestro. In the last 3 Sundays, we've been studying together the Lord's Prayer. Así que lo que hoy voy a compartir con ustedes es la tercera de esas predicaciones. And so what I'm going to share with you this morning is the third of those 3 sermons. Así que verán un énfasis especial sobre los últimos versos. So you're going to see a special emphasis on the last verses. Pero déjenme antes de leer el texto plantearles a ustedes una situación. So before we look at the text, let me present to you a scenario. Hoy están conmigo mis 2 hijos, Martín y Juan Diego. My 2 sons are here, Martín and Juan Diego. Martín tiene 10 años, Juan Diego tiene 8 años. Martín is 10 and Juan Diego is 8. Imaginen que en mi casa en Colombia, para poder tener la comida, el desayuno y el almuerzo, ellos tienen que venir a pedírmelo cada mañana. Imagine if in my house every morning, in order to have food and clothing and protection, they would have to come to me every single morning and ask for it. ¿Qué pensarían de mí si mis hijos para tener su comida cada día tendrían que venir a mí a pedírmela cada mañana? What would you think of me as a father if my kids would have to ask me every morning for food, for clothing, and protection? ¿Pensarían que soy un buen padre? Would you think I'm a good father? ¿O ustedes pensarían que soy un mal padre? Or would you think I'm a bad father? Seguramente que soy un mal padre, Probably you would think I'm a bad father. porque esa es mi labor como padre, proveerles a ellos. Because it is my duty as a father to provide for them. Así que quiero hacerles una pregunta. So I want to ask you a question. ¿Por qué en la oración del Padre Nuestro Why in the Lord's Prayer se nos dice que debemos pedir por el pan, are we told to ask for bread, el perdón forgiveness, y la protección de Dios? and protection from God? Si ya tengo su atención, If I have your attention, quiero que leamos juntos Lucas capítulo 11. I want to read together Luke chapter 11. Y vamos a leer versos 1 al 4. And we're going to read verses 1 through 4. Lucas 11, 1 al 4. Luke 11, verse 1 through 4. Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of the disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins. For we ourselves forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation. Esta es la palabra del Señor, vamos a orar. This is the word of God. Let us pray. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Father, we pray in the name of Jesus que nos alimentes esta mañana. that you will feed us this morning. Nosotros necesitamos tus palabras para vivir. We need your words to live. Oramos junto a tus discípulos, We pray alongside your disciples. enséñanos a orar, Teach us to pray, por favor. please. Mientras abrimos la escritura As we open the scriptures y meditamos en el Padre Nuestro, and we meditate on the Lord's Prayer, enséñanos a orar. teach us to pray. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. La oración es un medio de gracia Prayer is a means of grace que Dios ha decidido darnos that God has given to us para poder comunicarnos con Él y tener una relación con Él. so that we can communicate with Him and have a relationship with Him. Pero, ¿por qué debemos orar por estas cosas? But why should we pray for these things? Por el pan, For bread, por el perdón, for forgiveness, por la protección. for protection. ¿Será acaso que si no oramos por estas cosas, Dios no nos las concede? Could it be that if we do not pray for these things, God is not going to give them? Como si mis hijos no vinieran a mí cada mañana a pedirme, papá, dame el desayuno, papá, dame el almuerzo,
ellos no lo obtendrían. As if my kids didn't come to me every morning asking for food and clothing and protection, they wouldn't have it. ¿Será que debemos pedir estas cosas porque Dios no sabe que las necesitamos Could it be that we have to ask God for these things because He doesn't know that we need them? y necesitamos informárselo? And so we have to inform Him? ¿Por qué debemos pedir estas cosas? Why do we need to ask for these things? Esta es mi idea esta mañana. This is my idea this morning. Pedimos el pan, We ask for bread, el perdón y la protección, for forgiveness and protection, no para informar a Dios not to inform God, o como un mecanismo para mover la mano de Dios en favor nuestro. or as a mechanism to move the hand of God in our favor. Más bien oramos On the contrary, we pray porque al pedir estas cosas, because as we ask for these things, el pan, el perdón y la protección, bread, forgiveness, and protection, le recordamos a nuestra alma we remind our souls el carácter de Dios the character of God y nuestra necesidad de Él. and our need for Him. Así que nuestra oración, And so our prayer, en lugar de informar a Dios, instead of informing God, nos informa a nosotros informs us lo necesitados que estamos how in need we are de un Padre. of a Father. Y si algo le informa a Dios, If something informs us, es que dependemos completamente de su paternidad. En otras palabras, oramos para el bien de nuestra alma. in other words, we pray for the good of our soul. Y pedimos a papá And we ask God 3P. 3 En español van a ver que son palabras distintas, pero he tratado de ponerlas en 3P, en inglés. Translate perfectly from Spanish to English. Ok. La primera P es First P provisión. is provision. Miren conmigo el verso 3. Look with me at verse 3. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Give us each day our daily bread. Es una petición por provisión. It is a petition of provision. La palabra en el idioma original que se traduce allí como cada día The word there in the original language that is translated each day es una palabra extraña en el Nuevo Testamento. is a very complex word in the New Testament. Una traducción literal sería danos el pan esencial. A literal translation would be more like give us our essential bread. Es como pedir danos lo necesario para llegar al siguiente día. It is like asking, give us what is necessary so that we make it through. Así que lo primero que nos comunica esta petición So the first thing that this petition communicates es que Dios quiere que dependamos de Él cada uno de nuestros días. is that God wants us to depend on Him each and every day. La oración no dice danos el pan de este mes, The prayer doesn't say, give us bread for this month. sino danos el pan de cada día. Give us our daily bread. Así que cada día debemos hacer la misma oración. So every day we should pray the same prayer. De otra manera, podríamos decir que esta tampoco es una oración para desplegar la codicia, Another way we can say it is that this is a prayer to avoid lust, sino más bien para depender de Dios cada día con lo necesario. but to depend on God for our daily, what we need daily. Danos el pan de cada día. Give us our daily. Esto nos evoca a otra situación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. This reminds us of a situation that the people of God went through in the Old Testament, Donde el pueblo de Dios necesitó vivir con el pan de cada día. where the people of God needed to depend on God for daily bread. ¿Recuerdan cuál fue ese episodio? Remember that episode Éxodo, in Exodus, en el desierto. in the desert? El pueblo ha salido de Egipto y empieza a extrañar la comida que tenía en Egipto. The people have exited Egypt and have begun to miss the food that they had in Egypt. Y se quejan contra Dios. They complain against God. Entonces Dios dice, ok, yo les voy a dar de comida, les voy a dar comida. So God says, I'm going to provide for you. Y Dios entonces envía maná del cielo. And so God sent manna from heaven. ¿Recuerdan cada cuánto venía este maná? Remember how often the manna Tenía que venir cada día. came daily. En Éxodo 16:3, ustedes en casa pueden estudiar el capítulo entero, pero allí dice básicamente que el pueblo se quejaba y Dios hizo que lloviera pan del cielo. Exodus 16, you can study it at home, but it basically tells us that God made manna rain from heaven. Y lo hacía cada día. And it was something He did daily. Y el texto nos dice la razón por la que Dios lo hacía cada día. And the text tells us the reason why God did it.
para ponerlos a prueba, to test si habrían de guardar o no sus mandamientos. if they would keep his commandments. ¿Qué estaba probando Dios en el pueblo al darles el pan cada día? What was the test when he gave them bread? They Que ellos fueran capaces realmente de depender de Dios cada uno de los días en el desierto. see if they would be willing to Ahora, ellos, como quizás muchas veces nosotros, no confiamos en la provisión de Dios. they like us also did not trust in God's provision. Y recuerda qué hicieron ellos. And remember what they did? Ellos guardaron para el siguiente día. They kept some extra for the next day. Dijeron, no sabemos mañana, quizás haya una tormenta de arena. They said maybe tomorrow there's going to be a sandstorm. Quizás Dios se distrae y está atendiendo a otras necesidades. Perhaps God is going to be distracted attending to other needs. Mejor yo pongo esto en mi nevera. Better for me to keep this in my fridge. Y ellos tomaron eso y recuerdan qué pasó con ese maná. Do you remember what happened to that man? Se dañó. Spoiled. ¿Por qué? Why? Porque Dios quería darles a ellos justo lo que necesitaban para llegar al siguiente día. Because God gave them enough for that day. Y al otro día lo que necesitaban para el siguiente día. And the next day what they needed for that. Y Dios hizo eso con el pueblo durante 40 años. God did that with his 40 años donde día a día 40 years. Dios le daba a su pueblo el pan de cada día. Nunca cesó de darles justo lo que necesitaban. Not one day did he. En el Evangelio de Mateo y también de Lucas encontramos en el Sermón del Monte In the Gospel of Matthew and Luke we find in the Sermon on the Mount que Jesús ha ordenado que los discípulos no deberíamos preocuparnos por el pan diario, that we as disciples should not be worried about what we are to eat. por las necesidades esenciales. That we should not be worried about our essential needs. Y vamos a leer juntos por un momento Mateo capítulo 6. Let's read in Matthew chapter 6. Vamos a leer en primer lugar el verso 25. Let's start with verse 25. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Allí está el mandato, no se preocupen por nada. There's the command, do not worry about anything. Y nos dice las cosas por las que no deberíamos preocuparnos. It tells us the things that we should not worry about. La comida, Food, la bebida y el vestido. drink, and clothing. Lo esencial. The essential things. Ahora, en el verso 26 nos dice la razón por la que no deberíamos preocuparnos. Now in verse 26, he gives us the reason for why we should not worry. Y nos muestra un ejemplo. Mire el verso 26. And gives us an example. Look at verse 26. Look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Nos compara con las aves del cielo He compares us to the birds of the air para mostrar que nuestro valor es mucho más que las aves del cielo. to show us that our value is much more higher than the birds of the sky. Pero aún con las aves podemos notar algo. But even with the birds, we can notice Las aves no trabajan, birds do not work. no tienen neveras, They don't have fridges. no van al campo a cosechar, They don't go to the field to harvest. no tienen graneros para guardar. They don't have barnyards. Sin embargo, todos los días tienen lo que necesitan. And yet, every day they have ¿Por qué? why? El texto lo dice. Tells us. Mire conmigo de nuevo el verso 26. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Indeed, our Heavenly Father, El Padre Celestial. our Heavenly Es interesante el juego de palabras, porque es el Padre, nuestro Padre, It's interesting to play on words because it's our Father, pero es el Padre Celestial, but He is the Heavenly Father, donde están las aves. where the birds are. Esa misma idea se traslada al verso 31. That same idea is translated in verse 31. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear?
¿Ven? Es lo mismo. No se preocupen por comer, beber y su vestido. See, again, it's not worry about what you're going to eat, drink, and wear. Y de nuevo nos da una razón para esto. And again, gives us another reason for why we should not worry. Verso 32. Verse 32, for the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Ok, ¿ven lo que se repite? See what is repeated again? ¿Qué es lo que se repite? ¿Cuáles son las palabras que se repiten en el What are verso the words that are 32 repeated in verse 32 que encontramos en el verso 26? that we find in verse ¿Qué es lo común en esos dos versos? what's common between these things? El Padre Celestial. Los gentiles deben vivir preocupados The Gentiles should be worried porque ellos necesitan proveer para sí mismos su comida, su vestido, su bebida. because they depend on themselves to provide. La razón por la que ellos sí deben preocuparse, The reason why they should be worried porque ellos no tienen un Padre. is because they don't have a father. Pero nosotros, los discípulos de Jesús, But we sí tenemos un Padre. do have a father. Entonces no deberíamos preocuparnos. Therefore, we should not worry. Piensen en sus hijos. Think about your children. De nuevo, imagínense que Juan Diego llega cada mañana preocupado, se sienta al lado de mi cama y me pregunta, papá, ¿será que hoy sí voy a desayunar? Again, think if Juan Diego came to me every morning and came to my bed and said, Dad, am I going to have breakfast? ¿Y hoy sí me vas a dar la ropa para ponerme? And are you going to give me clothes for breakfast? ¿Y tú sí me vas a proteger hoy de las personas malas? Are you really going to protect me from evil today? Sería muy extraño que un niño viva así. It will be very weird for a kid to live that. Strange. Ellos no viven así, They don't live that por una sola razón. for one reason. Tienen un papá They have a father. y una mamá que saben que van a proveer para ellos. They know that the parents are going to provide for them. Ellos no saben cómo. They don't know how. Ellos creen que el cajero electrónico tira dinero, They think there's just some magic way of saving money. pero ellos están tranquilos But they're not porque tienen un papá y una mamá. De la misma manera, saying that. nosotros podemos estar tranquilos We can be y que nuestro Padre Celestial, a heavenly Father que conoce todo lo que necesitamos, who knows all that we need nos dará todo lo que necesitamos cada día. to provide. Así que la petición, danos el pan de cada día, Therefore, the petition, the request, es una, give us our daily bread. es una petición para que Dios nos dé lo necesario. The request for God to give us what is. Eso es lo que oraba también Agur en el libro de Proverbios. That's what Agur, the book of Proverbs says. Mire conmigo Proverbios 30, versos 8 y 9. Look with me at Proverbs 30, verse 8 and 9. Remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food that is needful for me. Lest I be full and deny you, he says, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Este es el libro de la sabiduría. This is the book of wisdom. Y este hombre, este sabio Agur, This man, the wise Agur, pide a Dios dos cosas. he asked God for two things. No me des pobreza. Don't give me poverty. Y a eso decimos, amén. And to that we all say amen. Pero el texto sigue But the text continues, y dice, ni riquezas. nor riches. Y los amén se acaban. And that's nobody says amen then. Nos gusta lo primero, pero no lo We segundo. like the first one, but not the second. Pero de nuevo, esto es sabiduría. But then again, this is wisdom from God. Él pide, dame a comer mi porción de pan. He asks, give me my daily bread. Their daily portion. Como el Padre Nuestro nos enseña que dice. Just like the Lord's Prayer. Y él presenta la razón en el verso 9. And he gives us the reason in verse 1. No sea que me sacie y te niegue Lest I be full, deny you. y diga, ¿quién es el Señor? He says, who is the Lord? Es decir, no me hagas rico y no me des tanto como para que yo diga,
todo lo consigo por mi mano y no necesito a Dios. In other words, don't make me so rich that I say, I got everything on my own, have everything that I need. What do I need God? Pero tampoco me des tan poco como para que tenga que robar. Nor give me too little so that I'm forced to tempt Y así entonces profane tu nombre. you. Dame justo lo que necesito. Give me exactly what Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste por el pan de este día? I asked for. When was the last time you asked God? Nosotros lo agradecemos We always thank Him cuando lo tenemos ya en la mesa. when we're at the table. Pero no me refiero a eso. But I'm not referring to that. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste una mañana y dijiste, Dios, por favor, dame hoy el desayuno? When was the last time you woke up in the morning? En mi caso fue hace mucho tiempo. In my case, then why? ¿Por qué no lo hacemos? Why don't we pray about it? Porque yo tengo en la nevera, voy a la nevera y veo que tengo leche, tengo huevos, tengo carne. If I go to my fridge, I see that I have eggs, Para hoy, today, para mañana tomorrow, y el día después de mañana. Así que necesitamos recordar, mis hermanos, so we need to remember, my brothers and sisters, que necesitamos depender cada día del sustento de Dios. that we need to depend every day. Danos el sustento de este día, Give us this day tanto como para estar cubiertos con lo necesario, sufficient to be covered with what we need, pero no tanto como para dejar de confiar en ti mañana. but not so much that we no longer trust. Pedimos por el pan de cada día. We ask for it. Provision. The second is pardon. The second one is pardon. Verso 4. Verse 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Give us of our sins, for we ourselves forgive everyone. Si la who primera, is indebted to us. si la primera petición apuntaba al sustento del cuerpo, If the first petition pointed to our physical, la segunda petición apunta al sustento del alma. the second petition points to the sustenance of the soul. El cuerpo necesita comida, vestido, bebida, The body needs food, drink, pero el alma necesita el perdón, the soul needs, la salvación. Porque nada hacemos con salvar nuestro cuerpo because we gain nothing to gain our body, save our body, si perdemos nuestra alma. if we lose our soul. Por eso pedimos, perdónanos nuestros pecados. So we pray, forgive us our. ¿Qué pedimos cuando pedimos, perdona nuestros pecados? What are we asking for when we ask, forgive us? Lo primero es que reconocemos que somos culpables. The first thing is that we recognize that we are guilty. El pedido de perdón encarna en sí mismo un reconocimiento de la culpa. The asking of forgiveness is incarnating the very guilt that we have. Decimos que somos pecadores cuando pedimos perdón. We recognize that we are sinners. We ask. Pero lo segundo es que reconocemos que necesitamos el perdón de Dios. But the second thing is that we recognize that we need God. No solamente necesitamos el perdón, We don't just need forgiveness. necesitamos el perdón de Dios. We need God. Decimos perdónanos We say forgive us. y se lo decimos a Dios. And we say it to God. Ahora, esto puede sonar obvio, pero es muy importante, So this might sound very obvious, but this is very especialmente por los tiempos en los que vivimos. because of the times that we live in. Vivimos en un mundo terapéutico We live in a very therapeutic world que hace mucho énfasis en el auto-perdón, that makes a lot of emphasis on self-forgiveness. que necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, That we need to be reconciled with ourselves. que tú necesitas perdonarte. That you need to forgive yourself. Así que te dicen, ve al espejo, mira al espejo y dile a la persona que está allí, te perdono. And so they say, go to the mirror and look to and say to the person in the mirror, I forgive you. Carl Truman, en su libro El origen y el triunfo del ego moderno, Paul Truman, in his book, The Origin and Triumph of the Modern Man, señala que uno de los frutos de la ilustración he says that one of the fruits of this illustration
es que quiso que el hombre se girara en torno a sí mismo, is that one of the fruits of the enlightenment is that man turns to himself, hacia su interior. towards his interior, to himself. En la antigüedad el ser humano era definido por asuntos concretos. In antiquity, man was defined by things that were very. Tú eras un hombre, You were a man lo cual era definido por tu sexo. that was defined by your sex. Tú eras un abogado o un granjero. You were a lawyer or a farmer. Eso era definido por tu actividad. That was defined by your work. Tú eras un esposo, un padre de familia, You were a husband, a father of a family, definido por tu relación familiar. defined by your familial relationship. Pero desde la Ilustración, el ser humano ya no es definido por asuntos concretos que están fuera de él. But beyond the Enlightenment or modern times, man is not defined by something outside of external, Como el sexo o la religión like o tu actividad, sex or religion or vocation. sino que ahora el hombre es como una autocreación. Man is self-created, self-made. Es como si fuera barro It's like as if he was clay, y él se va formando a sí mismo tal como quiere. and he shapes himself to whatever he wants. Así que si eso es lo que el mundo cree actualmente, Therefore, if that's what the world believes, y si tú no tienes una definición externa acerca de quién tú eres, and you don't have an external definition of who you are, ¿cómo vas a resolver ese sentimiento de culpa que llevas? how will you resolve this inner guilt that you feel? Porque el ser humano puede tratar de esconder la realidad de Dios, Because man can try to hide God's reality. pero lo que no puede negar es que no nos sentimos bien con quien somos. But what he cannot deny is that he doesn't feel right within himself. Esto no tiene que ver con creer o no creer en Dios. This has nothing to do with believing or not believing in God. Esto tiene que ver con la experiencia humana. It has to do with the human experience. Seamos creyentes o no, sabemos que algo dentro de nosotros no está bien. Everyone knows that something within us is not right. ¿Cómo el hombre sin Dios trata con eso? How does man without God deal with it? Bueno, la única alternativa que le queda The only alternative he has es el autoperdón. is self-pardon. Yo soy el culpable I am guilty, y al mismo tiempo and at the same time, soy el único que puede redimirse o justificarse a sí I mismo. am the only one who can redeem or justify. Y esa es la cultura que gobierna nuestro mundo. And that is the culture that kind of governs our world. Descubre el campeón que hay en ti Discover the champion in you y cosas semejantes. and such things. Y hermanos, eso no solamente está mal, So, brothers and sisters, that's not only wrong, sino que eso es diabólico. it is diabolical. It's satanic. El Padre nuestro dice claramente, The Lord's Prayer says, clearly, perdónanos. forgive us. Esto significa, yo soy culpable, This tells us that we are guilty, pero he pecado y he pecado contra Dios. and I have sinned against God. Por lo que el único que puede resolver esta culpa Therefore, the only one who can deal with my guilt es el Dios contra quien pequé. is the God against who I have sinned. Lo que necesito es su perdón, What I need is His, no mi perdón. not my own forgiveness. ¿Y saben qué, mis hermanos? You know what, brothers? Leímos ahora en Isaías 59 This is read in Isaiah 59. que esa realidad de pecado ha hecho que Dios aleje su rostro de nosotros. That reality of our sin has caused God's face to turn from us. Y el Isaías 59 sigue narrando la historia. And Isaiah 59 continues telling us this narrative. Y más adelante nos va a hablar de la necesidad de un redentor It tells us of the need of a redeemer que Dios iba a enviar al mundo. that God will send. Y eso que Isaías hablaba hacia el futuro, And that Isaiah was talking about the future. nosotros lo vemos hacia el pasado. Now we look at it towards the past. Porque ese redentor que nos libró de nuestros pecados Because that redeemer that redeemed us or forgave us of our sins ya vino. has already come. Se llama Jesús. His name is Jesus. Él vino y murió por nosotros. He came and he died. Él vino para traernos de vuelta a Dios He came to reconcile us with God, y para hacer posible el perdón de nuestros pecados. to make it possible. Dios envió a Jesús. God sent Solamente a través de Jesús only through him el hombre puede resolver esa culpa can men deal with this guilt
que lo persigue todos los días de su vida. that follows him every day. ¿Quién me puede dar perdón? Dice el himno. Who can wash away Solo de Jesús la sangre. only the blood? Pero el perdón que se nos ofrece But the pardon that is offered no es solamente un indulto, is not simply partial. es una expiación sustitutiva, It's substitutionary atonement. porque Dios es un Dios justo Because God is a just God. y tiene que juzgar la maldad del hombre. He has to punish man's guilt. Así que lo que Dios hace en la persona de Jesús So what God does in the person of Jesus es que derrama su ira is that he pours out his wrath, justa por nuestros pecados, just wrath, because of our sin, pero no sobre nosotros los pecadores, not on us, sino, sinners, sino sobre su Hijo Jesucristo. but on his son. Así que lo que vemos en la cruz del Calvario So what we see on Calvary's cross es que Jesús tomó nuestro lugar is that Jesus took our place. y allí en la cruz del Calvario Él recibió la ira de Dios por nuestros pecados. And on that cross, he received in full the full wrath. Éramos tú y yo quienes debíamos estar allí, It was you and I who deserved to be there. pero Jesús voluntariamente dijo, no, yo voy allá. But Jesus willingly went. Pero es más maravilloso que eso, But even more marvelous, porque no solamente es que Jesús tomó nuestro lugar, it's not simply that he took our place, sino que nosotros tomamos su lugar. but that we take his place. Y ahora Dios nos ve a nosotros como ve a Jesús. And now he sees us the way he sees. Él nos ve en Cristo. He sees us in. Así que cuando Dios te ve a ti, So when he sees you, te ve en Cristo. he sees you in his son. Donde quiera que tú vas, Dios te ve tal como ve a Wherever su you Hijo. go, he sees you in him. Su justicia es tu justicia. His righteousness is yours. Tu pureza es tu pureza. His purity is yours. La realidad de Él como Hijo de Dios ahora es tu The realidad reality también. of him as God's son is your reality. Porque en Cristo hemos sido adoptados también como hijos. Because in Jesus we have been adopted as. Y por eso podemos decir, Padre nuestro. Therefore we can say, Heavenly Father. La oración entonces, mis hermanos, cuando pedimos perdón en la oración, Therefore, when we ask for forgiveness, no es la que asegura nuestro perdón. is that what secures our pardon? No, la oración no es una obra que hace que Dios nos perdone. Prayer is not some work that makes God forgive us. De hecho, la gracia del perdón nos fue concedida antes de que hiciéramos cualquier oración. In fact, the grace of forgiveness was purchased and acquired before we asked for forgiveness. El énfasis está en el reconocimiento de nuestros pecados, The emphasis is on our recognition of our sin, en la realidad de la necesidad de su gracia inmerecida. on the reality of the unmerited grace of God. Ahora, hay algo más que puede ser problemático para cuando leemos el texto. Now, there's something else that could be problematic as we read this text. Mi versión en español en el verso 4 dice, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. My version in Spanish says, forgive us our sins, so we ourselves forgive everyone who is indebted to us. Y pareciera entonces que el perdón de Dios está condicionado al perdón que yo le doy a otros. And so it might seem that God's forgiveness for me is conditioned upon my forgiveness of others. Y eso sería como hacer depender la gracia de Dios de nuestra gracia. So it makes God's grace dependent on our grace. Pero sabemos que eso no es así. But that's not the case. Entonces, ¿cómo hacemos con este texto? So what do we do with this text? Bueno, esa palabra que se traduce aquí como ¿por qué? That word that is translated as También puede ser traducida de la misma manera o como también. the word that is translated as we ourselves could be translated as we, De la misma manera. in the same way. Y creo que esa es una traducción mucho más adecuada. And I think that is a better translation. Porque lo que el texto está apuntando es que hay una cultura del perdón Because what the text is pointing to is that there is a culture of forgiveness en los discípulos del Señor. in the disciples of Christ. Señor, perdónanos God forgive us tal como nosotros ya estamos perdonando a los just que nos as deben. we are forgiving one another. ¿De dónde hemos aprendido eso? Where did we learn that from? De nuestro Padre Celestial, We learned it from our Heavenly que nos ha Father perdonado nuestros pecados. who has forgiven us of our sins. Así que
el perdón de los pecados, el perdón que debemos a otros, Therefore, the forgiveness that we owe others no cambia la disposición de Dios a perdonarnos a nosotros, doesn't change God's disposition towards forgiving us, pero sí afecta la forma en la que lo recibimos. but it does affect the way we receive God's forgiveness. Déjenme decirlo de esta manera. Let me explain. Muchas personas luchan con sentir el perdón de Dios en sus propias vidas. A lot of people struggle with feeling forgiven. Viven con un sentimiento constante de culpa. They live with a constant feeling of guilt. Han venido a Cristo, They have come to Christ, pero sienten que todavía quizás sus pecados no han sido completamente perdonados. they feel like the sin has not maybe been paid ¿Por, forgiven. ¿Por qué una persona vive así? Why does somebody live like that? Quizás sea porque hay el perdón de Dios que se derrama como una gracia inmerecida y libre, Perhaps it's because as the unmerited grace of God is given to us, cae sobre una persona que tiene su puño cerrado. it comes to somebody who holds his fist. Así que el perdón de Dios viene con libertad, And so the grace of God is poured on him, pero esta persona tiene el puño cerrado con algún perdón que debería darle a alguien más. but instead of giving forgiveness, he holds it tightly. Y hasta que esa persona no abra su mano para entregar el perdón a alguien más, no va a disfrutar en su corazón de lo que significa la realidad del perdón de Dios por sus And pecados. so until that person releases and gives away that forgiveness to others, he does not enjoy the forgiveness that is given to him by God. Así que si ese es tu caso, si tú tienes algún perdón apretado en tu mano So if that's you, if you're holding forgiveness tightly hacia, in your fist, hacia tus padres, or towards your parents, hacia algún hermano, towards a brother, algún socio que te traicionó, towards somebody who betrayed you, yo te animo a que tú puedas abrir tu mano y darlo I encourage you to open your mouth para que disfrutes de una manera más plena el perdón de tus so propios that you can pecados. enjoy more fully the forgiveness you have. Perdona nuestros pecados. Forgive us. Así que pedimos dos cosas. Pedimos provision So we ask for keeping provision and pardon. La tercera es protección. is protection. Protección. Verso 4, parte final. So for the last one, Y no nos metas en tentación. lead us not into temptation. Otro texto problemático. Another text that could be problematic. ¿Dios puede tentarnos? ¿Acaso Dios puede tentar a alguien? Can God tempt? ¿Por qué oramos? No nos metas en tentación. Why do we pray, lead us not into temptation? Sabemos claramente lo que Santiago nos ha enseñado, y es que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. You know what James 1 has taught us, that God can neither tempt nor be tempted. Entonces, ¿es Santiago el que tiene razón, o sí deberíamos pedirle a Dios que no nos meta en tentación? So is James correct, or should we not ask God to not lead us into temptation? En realidad no estamos ante una bifurcación en el camino, en un doble camino. In reality, there's not a fork in the road. Realmente lo que estamos es ante la realidad de que necesitamos entender que pedimos no nos metas en tentación, In reality, where we're at is that we need to understand that what it means to not lead us into temptation no porque Dios nos pone allí, is not because He puts us in temptation, sino porque somos débiles it's because we are weak. y le pedimos a Dios que nos mantenga alejados de allí. And so we pray that God will keep us far from En Mateo capítulo 6, que es el texto paralelo a este relato, in Matthew chapter 6, that is the parallel text to this one. en el verso 13, él agrega, In verse 13, He adds, no nos metas en tentación y líbranos del mal, lead us not into temptation and deliver us from evil. como aclarando que lo que pedimos es que se nos guarde de la maldad. As if to clarify that what He's asking for is to protect us. Ahora, ¿qué oramos entonces cuando oramos no nos metas en tentación? So what are we asking for when we pray, lead us not into temptation? Bueno, oramos reconociendo que somos débiles. We are praying, recognizing that we David y otros hombres del Antiguo Testamento oraban osadamente, ponme a prueba. David and others in the Old Testament
prayed boldly, put me to the test. Examina mi corazón. Examine my heart. Mira mi integridad. Look at my integrity. Pruébame. Test me. Yo no sería capaz de orar de esa manera. I don't think I'm bold enough to pray that. El Padre Nuestro no es la oración de alguien que se ve fuerte a sí mismo, The Lord's Prayer is not a prayer of someone who thinks that como para decirle a Dios, pruébame, has to say, try me. mira mi integridad. Look at my integrity. Más bien es la oración Instead, it's the prayer of de alguien que reconoce su debilidad someone who recognizes their weakness y le pide a Dios que lo mantenga lejos de la maldad y de la tentación. and asks God to keep them far from evil and from temptation. Hermanos, somos débiles Brothers and sisters, we are weak. y somos vulnerables. We are vulnerable. Por eso clamamos por protección. That's why we pray. Protect. Hermanos, si de alguna manera Dios te ha librado de algún peligro y de alguna tentación, If in any way God has protected you from temptation and de algún hábito pecaminoso from any sinful habit por el que caminaste por muchos años that you walked in for many years, y ahora te sientes libre, and now you're feeling free, por favor, no te confíes. don't get too confident. Mantente tan lejos como te sea posible Keep yourself far from temptation y ora con frecuencia. and pray frequently. No me metas en tentación. Lead us not into temptation. Personas que han luchado con el alcohol y dicen, ya lo puedo manejar. People who have struggled with alcohol and might say, well, now I can handle it. No tengo problema, eso fue mi pasado. That was in the past. Ahora puedo estar con amigos, beber una cerveza y estar bien. Now I can hang with my buddies and drink a beer and be fine. No juegues con fuego. Don't play with fire. Tú conoces tu corazón You know your heart, y sabes que eres polvo. and you know that you are but dust. Así que mantente tan lejos como puedas de aquello que es una tentación para ti. And so stay as far as you can from that which is a temptation to you. Nuestro Padre es bueno Our Father is good, y nos protege del mal y del maligno. and He protects us from evil and from the evil. Así que oramos, no nos metas en tentación, más por causa de nuestra debilidad. Primarily because of our weakness. Pedimos tres cosas entonces: So we pray for three things. provision, pardon, and protection. Conclusión. Nuestro Padre Santo y Rey es un Padre bueno, Holy Father, que provee, who provides, que perdona who pardons, y protege a sus hijos. La provisión, His provision, el perdón the pardon, y la protección and the protection no dependen de mi oración. does not depend on my prayer. Pero cuando oramos, But when we do pray, mostramos que dependemos de él. we are reflecting or communicating that we do. Así que creo que la oración es un medio de gracia, So therefore, prayer, I believe, is a means of grace. no primariamente para alcanzar aquello que Dios quiere darnos. Not primarily to reach that which God already wants to give us. Creo que la razón por la que Dios nos dejó la oración The reason why I believe God gave us prayer es que es a través de ella que le recordamos a nuestro corazón is that through prayer we remind our hearts lo necesitados que estamos de Él, how much we need Him, su carácter como Padre bueno His good character as a good Father, y la necesidad de hacer y de vivir en esa relación cada día de nuestra vida. and our need to live in the coming of God. Tres implicaciones para terminar. We implications, La forma en la que oramos the way in which we pray, muestran tres cosas por lo menos. reveals three things. Primero, First, revela nuestro concepto de Dios. He reveals our idea of God, concept. La manera en la que tú te acercas a orar dice mucho acerca del Dios al que tú crees. The way in which you approach prayer reveals a lot of what you think about it. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿pides tú por las cosas pequeñas For example, do you ask como el pan de cada día? like the daily bread? Y de nuevo, no estoy diciendo si lo agradeces, estoy diciendo si lo pides. Again, I'm not asking if you thank God for this bread. I'm asking if you ask Him. Es interesante que la oración que el Señor nos enseñó Really interesting that the prayer that the Lord taught us
no nos dice agradezcan por el pan de cada It día. doesn't say thank God for your daily bread. Agradezcan por la protección que tienen cada día. Thank God for the protection you have each day. Agradezcan por el perdón de sus pecados que les ha sido dado, Thank God for the forgiveness of sins that has been given to you. sino que nos debe a pedirlo cada día. Instead, it tells us to ask for it each and every day. Porque eso nos recuerda que necesitamos de ese Dios Because that reminds us that we need God, providente, the one who provides, que está en cada pequeño detalle de la vida. who's involved in every small detail of our life. Pedir por el dinero para ponerle gasolina a mi auto esta mañana. To pray for God to provide the money to put gas in the car this morning. Pedir por poder cantar junto con la iglesia esta mañana. To ask God to give me the opportunity to sing with His people this morning. Pedir porque tengamos comida suficiente ahora en el lunch. To ask so we could have sufficient food now for lunch. Pero ¿por qué no pedimos estas cosas tan Why pequeñas? don't we ask for these things? ¿Será acaso porque está bajo control? Could it be because we think we are in control? Porque las tengo bajo mi control. Because I have them under my control? Creo que necesitamos aprender a orar más por las cosas pequeñas. We need to learn to pray for the small things. Pero también necesitamos aprender a orar por las cosas grandes. But we also need to learn to pray for the big things. Porque tenemos a un Dios grande y extraordinario. Because we have a big and extraordinary God. Y muchas veces nuestras oraciones son tímidas. And many times our prayers are very shy. Pero podemos pedirle a Dios cualquier cosa que necesitamos. But we can ask God for anything that we need. Aún cualquier cosa que deseamos. Even things that we desire. Sabemos que Él puede decir que no. He could say no. We know that. Porque Dios no es esclavo de nuestros deseos. Because God is not some servant to our desires. Pero sí podemos pedirle cosas extraordinarias a Dios. But we can ask Him for extraordinary things. ¿Cuándo fue la última vez que pediste algo que tú sabes que te requiere el tamaño de Dios para que suceda? When was the last time you asked for something from God that requires God to fulfill it? Y lo pediste con fe. And you ask with faith. Muchos de nosotros nos hacemos cínicos en nuestra oración. Oftentimes we become cynical in our prayer. Y sí oramos por cosas, And we do pray for things, pero oramos como porque hay que orar. but we pray because we have to. It's our duty. Pero realmente oramos creyendo que Dios puede hacerlo. But do we pray really believing that God can do it? Esto revela nuestro concepto de si realmente creemos que hay un Dios extraordinario y grande que puede hacer cualquier cosa que Él quiera. And that reveals our concept that there is a God who can do whatever He wishes. Segundo, nuestras peticiones revelan no solamente el concepto que tenemos de Dios, sino el concepto que tenemos de nosotros mismos. Secondly, our prayers reveal not only what we think about God, but what we think about ourselves. ¿Tú eres de los que piden o de los que reclaman? Are you one that asks or demands? La teología de la prosperidad es una pandemia, The theology of the prosperity gospel is a pandemic, así que ya en Colombia la tenemos. and it's alive and well in Colombia. Y una de las tragedias de la teología de la prosperidad And one of the tragedies of prosperity gospel es que hace que el creyente no le pida a Dios, sino que le demande a Dios. is that it makes the believer not ask God for things, but demand. Y usan su palabra, aquí está escrito, And they use His word and they say, "It is written, así que dame esto, therefore give me yo this. reclamo esto, I demand this. yo arrebato esto. I take this." Cuando tú oras de esa manera, yo te pregunto, ¿quién te crees tú que eres? When you pray that way, who do you think you are? ¿Quién es Dios en esa escena? Who is God in that scenario? ¿Quién es el Señor en esa escena? Who is the Lord in that scenario? Es el hombre. It's man. Y Dios simplemente es un dispensador de lo God que is yo quiero. only a dispenser. Nosotros no reclamamos, nosotros pedimos. We don't demand, we ask. Pero quizás tu problema no sea ese, sino que quizás tú no pides, sino que negocias con Dios. Or perhaps your problem is not that. Perhaps your problem is you are always negotiating with God. Entonces dices algo como esto a Dios. And you say something along these lines. Quizás no lo dices, pero sí lo piensas en tu corazón. Maybe you don't say it out loud, but you think it in your heart. Señor, ya he dado mis ofrendas este mes.
God, I've given my tithe De, this month. de hecho, di un poco más este In mes. fact, I gave some more. Llevo 5 domingos seguidos yendo a la iglesia. I've been going to church 5 Sundays straight. Así que tengo muchos puntos en la tarjeta del cielo. And so I got a lot of points in heaven. Así que yo voy a redimir mis puntos. Therefore, I want to redeem my points. Así que por favor, dame esto porque yo he hecho esto otro. Therefore, give me this because I've done this. Dios no es nuestro socio. God is not our business partner. Nosotros no negociamos con Dios. We don't negotiate with God. Nosotros le pedimos. We ask Him. Y eso nos lleva en un sentido al tercer escenario, lo tercero que revela nuestras oraciones. And that takes us to our third, what our prayers reveal. Y es que nuestras oraciones revelan el estado de nuestra relación con Dios. And is that our prayers reveal the state of our relationship with God. No sé si eso ocurra aquí, pero en Colombia hay personas que no quieren pedirle a Dios. I don't know if this happens here, but in Colombia there are people who don't want to ask God for things. Y lo hacen porque creen que así son mejores cristianos. And they do it because they think that somehow not asking makes them better Christians. Dicen algo como esto: They say something like this. yo no le pido a Dios, yo solamente le agradezco porque estoy muy agradecido por todo lo que Él me da. I never ask God for anything. I always thank Him because I'm so thankful for all that He gives. Y eso como que los hace sentir que son mejores creyentes que otros. And that makes them feel superior, like better Christians than others. Porque de alguna manera hemos visto con malos ojos pedir. Because somehow we've made asking a bad thing. ¿Cuántas de las veces que tu hijo se acerca a ti es para pedirte algo? How many times when your kid approaches you is to ask for something? Quizás el 80, el 90% de las veces. Probably 80-90% of the time. Somos hijos de Dios We are God's children. y debemos ser con el corazón de un niño And therefore we should have the heart of a child que depende completamente de la buena voluntad de su padre. that is totally dependent upon the goodwill of his father. Por lo que no está mal pedir Therefore it is not wrong to ask. y pedir y pedir y pedir, To ask and ask and ask and ask. porque eso le recuerda a nuestra alma Because that reminds our souls quiénes somos nosotros, who we are, niños dependientes de la gracia de Dios. children dependent upon the grace of our Y God. le recuerda a nuestra alma And it reminds our souls el carácter de nuestro Padre, the character of our Father. un Padre que provee, A Father who provides, un Padre que perdona a Father who pardons, y un Padre que nos protege. and a Father who protects. Que el Señor nos ayude May God help us a pedir to ask sin temor, without fear, constantemente, constantly, porque nuestro Padre because our Father quiere que le pidamos. wants us to ask. ¿Lo hacemos una vez más esta mañana? Should we do it one more time this morning? Cierre tus ojos y vamos a orar. Close your eyes and let's pray. Padre, venimos delante de ti una vez más. Father, we come before you one more time. Estamos asombrados por el privilegio que tenemos We are amazed at the privilege that we have, de llamarte Padre. that we get to call you Father. Pero quizás en este auditorio But perhaps here in this room, hay personas entre nosotros there are people among us que no disfrutan todavía de ese privilegio, that don't enjoy that privilege, que no pueden llamarte Padre. that can't call you Father. Que tu palabra dice que es a los que te reciben a ti, Because your word says that that right is only given to those who receive you. es aquellos a los que se les da el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios. It is they who receive the privilege, the power to be called children of God. Y si ese es tu caso esta mañana, And if that's you this morning, si tienes ese sentimiento del que hablaba de culpa que no puedes resolver, and you have that feeling of guilt that you can't resolve, sabiendo que hay algo mal en ti, pero que no sabes cómo resolverlo, knowing that there's something wrong with you, but you don't know how to resolve it, y que has intentado a través de relaciones con otras personas, and that you've tried through human relations, de acumular dinero, by accumulating money, yendo a diferentes partes a conseguir saciar tu alma. going to different places and things to satisfy your soul. Yo quiero decirte que la única manera en la que eso puede ser resuelto But I want to tell you that the only way to resolve that es en la cruz de Cristo, is in the cross, porque contra quien eres culpable es contra Dios,
because you are guilty against God. Y solamente en la sangre de Jesús hay And only perdón. through the blood of Christ do you have forgiveness. Así que ven a Cristo So come to Christ esta mañana this morning y disfruta to enjoy del privilegio que tienes en Él de ser llamado tu hijo. the privilege that you have in Him to be called His. Gracias porque tenemos ese privilegio nosotros que estamos aquí, que hemos creído en Cristo. Thank you that we have that privilege, we who have believed. Ayúdanos a pedir por lo grande, Help us to ask for the big things con valentía, with boldness, porque nuestro Padre es grande because our God is y big extraordinario. and extraordinary. Ayúdanos a pedir por las cosas pequeñas, Help us to ask for the small things, porque Él es Dios de cada pequeño detalle because He is the God of every small detail. y dependemos de Él en cada pequeña asunto. And we depend on Him for every single thing. Enséñanos a pedir Help us to learn to ask todos los días, every day por lo pequeño for the small, y por lo grande, for the big, para recordarle a nuestra alma so that we will remind our soul que somos niños dependientes de su Padre that we are children dependent on their Father. y recordarle a nuestra alma And remind our soul el carácter bueno of the good character del Padre Celestial. of our Heavenly Father. Pedimos eso We ask all these things en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Amen.